Cuando Isabel Moreno, de 32 años, directora ejecutiva de un imperio industrial valorado en 700 millones de euros, entró en el taller mecánico en las afueras del puerto con su inmaculado Ferrari Roma inerte sobre una grúa, no tenía ni la menor idea de que el destino estaba a punto de golpearla de frente. No imaginaba que ese hombre, con las manos manchadas de aceite pesado y el cuerpo inclinado sobre un motor abierto, cambiaría para siempre el rumbo de su existencia. Diogo Rodríguez, de 29 años, tenía apenas 600 euros en el banco y trabajaba 16 horas al día en ese pequeño taller para pagar los costosos cuidados médicos de su padre enfermo, pero poseía un talento que ningún ingeniero de Ferrari había visto jamás. Cuando el motor V8 volvió a rugir bajo sus manos curtidas, después de que los mejores técnicos de Portugal lo declararan irrecuperable, Isabel comprendió que estaba ante algo extraordinario. Pero lo que ella no sabía era que aquel joven mecánico escondía un secreto que haría temblar todos sus cimientos sobre el dinero, el poder y el amor. Y lo que Diogo no sabía era que aquella mujer elegante y aparentemente fría haría la locura más impensable de su vida: arrodillarse ante él, no para suplicar, sino para pedirle que se casara con ella. Si estás preparado para sentir esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El taller Rodríguez e Hijos quedaba en una zona industrial olvidada en las afueras del puerto, un lugar donde las naves abandonadas superaban en número a las que aún funcionaban. Era un edificio de chapa gris, con los letreros desgastados por la crueldad del tiempo y el clima, cercado de montañas de neumáticos usados y restos de automóviles que esperaban una resurrección improbable. En el interior, el olor penetrante a aceite de motor se mezclaba con el aroma a metal caliente y gasolina, creando ese perfume inconfundible que solo los verdaderos mecánicos reconocen como hogar. Diogo Rodríguez tenía 29 años, pero sus manos contaban una historia mucho más larga y dolorosa. Eran manos fuertes y callosas, cubiertas con cicatrices que formaban un mapa de años lidiando con tornillos oxidados y chapas cortantes. Tenía el cabello oscuro siempre despeinado, ojos color miel que brillaban con una inteligencia feroz escondida bajo capas de agotamiento y un físico magro esculpido por el duro trabajo manual. Aquella mañana de jueves, en septiembre, estaba inclinado sobre el motor de un viejo Seat León, con los brazos hundidos hasta los codos en el compartimiento del motor, mientras murmuraba palabras dulces al propulsor, como si fuese una criatura viva que necesitaba consuelo. Había crecido en aquel taller. Su padre, Antonio Rodríguez, lo había abierto 30 años antes, con el sueño de crear algo digno para dejar de herencia. Diogo había aprendido a distinguir el sonido de un motor saludable de uno enfermo antes incluso de saber leer. A los 7 años cambiaba bujías, a los 12 reconstruía carburadores y a los 16 había reparado su primer motor completamente quemado. Tenía un don, una especie de sexto sentido casi sobrenatural que le permitía entender qué fallaba en un automóvil apenas escuchando su latido. Los clientes antiguos decían que tenía manos mágicas, que hacía hablar a los motores, pero la magia no pagaba las facturas. El taller cojeaba económicamente hacía años, aplastado por la competencia feroz de las grandes cadenas y los concesionarios oficiales. Diogo trabajaba 16 horas por día, 6 días a la semana, aceptando cualquier trabajo, desde simples revisiones hasta restauraciones imposibles. Ganaba malamente 1.000 euros al mes, lo justo para sobrevivir y contribuir con los gastos médicos de su padre. Antonio había sufrido un derrame cerebral devastador 2 años antes. El hombre fuerte que levantaba motores con los brazos estaba ahora confinado a una silla de ruedas.
El lado izquierdo de su cuerpo paralizado, el habla reducida a sílabas confusas. Vivía en una residencia en Matosinhos que costaba 1.800 euros al mes y la pensión cubría solo la mitad. Diogo ponía el resto cada mes, sin falta, aunque eso significara saltarse comidas o apagar la calefacción en su apartamento helado durante el invierno. Aquella mañana estaba a punto de terminar el arreglo del SEAT, cuando escuchó el ruido inconfundible de un motor potente apagándose frente al taller, seguido del silbido mecánico de la grúa levantando algo pesado. Se limpió las manos en un trapo ya negro de grasa y salió hacia la luz ofuscante del sol de septiembre. Lo que vio lo dejó sin aliento. Sobre la grúa descansaba un Ferrari Roma, uno de los automóviles más hermosos jamás creados. Carrocería roja, brillante como un espejo, líneas elegantes que parecían esculpidas por el propio viento. Era uno de esos autos que cuestan más de lo que la mayoría de las personas ganará en la vida entera. El tipo de automóvil que Diogo había visto solo en las revistas especializadas que hojeaba durante las pausas del almuerzo. Pero no fue el Ferrari lo que le robó el aliento. Fue la mujer que bajó de un BMW Serie 7 negro que se había detenido detrás de la grúa. Isabel Moreno usaba un traje azul marino impecable, que probablemente costaba tanto como 3 meses del alquiler de Diogo. Debía tener unos 30 años, cabello castaño recogido en un moño perfecto, ojos verdes detrás de gafas de sol de marca, y aquella postura erguida y segura que solo años de colegios privados y reuniones de consejo pueden otorgar. En los pies, tacones vertiginosos que resonaban sobre el asfalto agrietado como golpes de autoridad. Acompañaba a un hombre de traje y corbata que debía ser un asistente o conductor. Diogo se sintió de repente dolorosamente consciente de su overol manchado, del cabello sudado, de las uñas negras de grasa, pero se mantuvo firme esperando. Isabel se quitó las gafas de sol y lo examinó con una mirada analítica que parecía evaluar si aquel taller desmantelado era realmente el lugar correcto. Cuando habló, su voz tenía ese acento educado, típico de la zona más noble de la ciudad. Explicó que su Ferrari se había detenido esa mañana en la autopista A28 sin aviso previo, solo un ruido seco del motor y después el silencio absoluto. Lo había llevado inmediatamente al concesionario oficial Ferrari en el centro, donde 3 ingenieros pasaron 2 horas examinándolo antes de dar el diagnóstico fatal. El motor estaba acabado, daño interno grave, probablemente por un defecto de fabricación. Tendrían que pedir un motor nuevo a la sede en Alemania. El costo, 150.000 euros. Tiempo de espera, 3 meses. Pero Isabel no podía esperar 3 meses. Necesitaba ese auto desesperadamente. Era un regalo de su padre antes de morir. La única cosa tangible que le quedaba de él, además de la inmensa empresa que le había dejado. Entonces, había hecho algo que sus colegas multimillonarios habrían considerado una locura absoluta. Había buscado en Internet los mejores talleres mecánicos del puerto y encontrado evaluaciones entusiastas de un tal Diogo Rodríguez, definido por los usuarios como un genio de los motores. Diogo escuchó en silencio, con las manos aún sucias apretando el trapo. Cuando ella terminó de hablar, simplemente preguntó si podía ver el motor. Isabel asintió y él se acercó al Ferrari con el respeto que se reserva a las grandes obras de arte. Abrió el capó y lo que vio confirmó el diagnóstico del concesionario. El daño era grave, catastrófico para la mayoría, pero mientras los ingenieros se habían rendido, Diogo veía posibilidades. Veía un motor herido, pero no muerto. Veía soluciones donde otros veían solo chatarra. Sus dedos trazaron las líneas del V8 biturbo como un pianista acaricia las teclas antes de un concierto difícil. Se volvió hacia Isabel y dijo algo que la dejó incrédula. Puedo arreglarlo, no sustituirlo, arreglarlo. Tendría que desmontar completamente el motor, reconstruir las piezas dañadas, probar cada componente individualmente.
Llevaría 2 semanas de trabajo intenso. El costo sería una décima parte de lo que cobraba el concesionario. El asistente de Isabel soltó una risa burlona, definiendo la idea como ridícula. Un Ferrari Roma no se arregla en un taller de las afueras, señora, se lleva a la casa matriz. Pero Isabel silenció al hombre con un gesto tajante de mano. Miró a Diogo directamente a los ojos buscando señales de fanfarronería o presunción. Lo que vio fue solo competencia tranquila y honestidad absoluta. Aceptó, pero añadió una condición innegociable. Si consigues realmente arreglar este motor, hacerlo volver como nuevo o mejor, pagaré el doble del presupuesto, no por caridad, sino porque el talento verdadero merece recompensa. Diogo asintió y estrechó la mano que ella le tendía. La mano de Isabel era suave y perfumada. La de él era áspera y sucia de aceite, pero el apretón fue firme de ambos lados, el sello de un acuerdo que cambiaría ambas vidas de formas que ninguno de los dos podía imaginar en ese instante. Mientras el BMW negro se alejaba, Diogo se quedó mirando el Ferrari. Acababa de aceptar el desafío más grande de su vida, pero no era el dinero lo que lo motivaba, aunque lo necesitara desesperadamente para su padre. Era la posibilidad de probar que el verdadero talento no habita solo en los laboratorios estériles de las grandes marcas, sino también en las manos callosas de quien aprendió el oficio sudando. Esa noche, Diogo durmió malamente 3 horas. Ya había comenzado a desmontar el motor. Las 2 semanas siguientes fueron una inmersión total. Diogo cerró el taller a los clientes habituales, trabajando desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. El V8 biturbo yacía desmontado sobre un banco especial, cada pieza numerada como restos arqueológicos valiosos. El daño era peor de lo previsto: pistones rayados, árbol de levas deformado, culatas dañadas. Los ingenieros de Ferrari tenían razón al decir que estaba destruido, pero Diogo veía posibilidades de reconstrucción. Trabajaba con precisión maníaca, reconstruyendo cada componente, probando todo 3 veces. No era solo técnica. Trataba a aquel motor como un paciente crítico a ser curado, hablando con los componentes mientras trabajaba. Durante esas semanas, Isabel vino 4 veces a verificar el progreso. Llegaba con el BMW, entraba caminando con tacones imposibles sobre el suelo sucio, observaba en silencio aquellas manos sucias realizar milagros. La tercera visita fue diferente. Llegó al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de naranja y morado. Diogo probaba la compresión de los cilindros, tan concentrado que no la oyó entrar. Isabel lo observó por un buen tiempo, viendo la dedicación total, el amor genuino por el oficio. Era tan diferente de los hombres de su mundo, que medían todo en ganancias, pérdidas y acciones. Cuando él percibió que ella estaba allí, se sintió avergonzado, pero ella le sonrió con dulzura. «Es bonito ver a alguien tan apasionado por lo que hace», le dijo. Entonces preguntó si él podía mostrarle lo que estaba haciendo. Diogo vaciló, pero la curiosidad de ella era genuina. Comenzó a explicar tímidamente, después con entusiasmo creciente, cómo funcionaba el V8, lo que había encontrado, cómo lo estaba arreglando. Isabel lo escuchaba fascinada. Había firmado contratos millonarios, negociado fusiones complejas, pero nunca había visto a alguien hablar de su trabajo con aquella pasión pura. La conversación se deslizó del motor a la vida personal. Diogo contó del padre, que le había enseñado todo, del esfuerzo sobrehumano de mantener abierto el taller, de los sueños aplastados por la dura realidad, sin autocompasión, solo con determinación. Isabel compartió cosas que nunca decía a nadie. Su padre, muerto de cáncer a los 60 años, el imperio dejado en sus manos a los 30, la soledad gélida del mando, cómo todos la veían solo como la heredera y nunca como Isabel, la persona. Cómo aquel Ferrari era el último regalo del padre, comprado 3 meses antes de morir, cuando aún tenía fuerzas para llevarla a dar una vuelta. Cuando se fue aquella tarde,
Algo había cambiado irreversiblemente. Ya no eran cliente y mecánico. Eran dos personas que se habían reconocido el uno al otro. En el 14º día, Diogo completó el reensamblaje. Cada pieza en su lugar, cada conexión probada milimétricamente. Llamó a Isabel a las 7 de la noche, con la voz temblando de nervios. Estaba listo para la prueba. Una hora después, el Ferrari estaba en la bahía de pruebas. Diogo había conectado instrumentos de diagnóstico y dejado extintores cerca por precaución. Isabel estaba al lado de él, vestida de jeans y blusa blanca, sin tacones por primera vez. Parecía más joven, más real, más humana. Diogo giró la llave. Por un instante eterno, que pareció detener el tiempo, no sucedió nada. Después, el motor explotó en vida con un rugido que hizo vibrar las paredes del viejo taller. No el sonido enfermo de antes, sino un canto perfecto, potente y afinado. Temperatura perfecta, presión perfecta, sin vibraciones anómalas. El motor no estaba solo arreglado, estaba mejor que antes. Isabel vio la expresión en el rostro de Diogo, la mirada de un artista que completó su obra maestra. Cuando él se volvió hacia ella, se quedaron en silencio por un momento que pareció durar una eternidad. Entonces, Isabel lo abrazó impulsivamente, un abrazo verdadero, lleno de gratitud y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Los ojos de ella estaban húmedos cuando se separaron. La semana siguiente, Isabel retiró el Ferrari, pagó el doble como prometió, más un bono generoso. Pero antes de irse, hizo una propuesta. Su empresa buscaba un consultor técnico, 100.000 euros al año, oficina en la sede, estabilidad económica total. Él podía dejar el taller desmantelado atrás para siempre. Diogo escuchó en silencio. Era la oportunidad que nunca había soñado tener, pero rechazó. El taller es el sueño de mi padre, dijo. Cerrarlo significaría traicionarlo. Prefiero luchar todo el día aquí a abandonar esa herencia. Isabel sonrió genuinamente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal para más contenido inspirador. Ahora continuemos con el video. Isabel le dijo que entendía y respetaba la elección de él más de lo que él imaginaba. Su puerta estaba siempre abierta. Cuando el Ferrari rojo desapareció en la curva, Diogo pensó que era el fin. Dos mundos que se tocaron brevemente para después separarse irremediablemente. No podía estar más equivocado. 2 meses después del arreglo, Diogo trabajaba en un Renault Clio con la caja de cambios destruida cuando el teléfono del taller sonó. Era un número que no reconocía. La voz del otro lado era formal, profesional. Se presentó como la asistente personal de Isabel Moreno. Había una emergencia técnica en la empresa, algo relacionado con una flota de vehículos industriales. Necesitaban un consultor inmediatamente. Isabel había pedido específicamente a Diogo la compensación por un día de trabajo, 5.000 euros. Diogo aceptó más por curiosidad que por el dinero. Al día siguiente, se presentó en la sede de Moreno Industries, un rascacielos de vidrio y acero en el centro del puerto que hacía parecer pequeña a la ciudad. El vestíbulo era todo mármol y diseño minimalista, con empleados impecables que fluían como hormigas obreras de marca. Diogo, con su único par de jeans limpios y una camisa planchada para la ocasión, se sentía como un pez fuera del agua. Pero cuando la asistente lo acompañó al piso de la dirección e Isabel salió a su encuentro con una sonrisa genuina, la incomodidad desapareció. Ella usaba un vestido gris perla que probablemente costaba como un auto, pero sus ojos eran los mismos que lo habían mirado en el taller. El problema era real. Una flota de 30 furgonetas había desarrollado el mismo defecto misterioso, y ningún mecánico de la empresa lograba resolverlo. Diogo pasó el día en los garajes de la empresa diagnosticando y resolviendo un problema que resultó ser un defecto de fabricación del proveedor. Salvó a la empresa cientos de miles de euros en arreglos innecesarios. Aquella fue la primera llamada, pero no fue la última. En las semanas siguientes,
Isabel continuó llamando para consultas. A veces eran problemas técnicos reales, otras veces eran excusas sutiles para verlo. Diogo entendía el juego, pero no decía nada. La verdad era que él también buscaba razones para aceptar y estar cerca de ella. Después de cada consulta, Isabel insistía en invitarlo a cenar. Comenzaron en restaurantes con estrellas Michelin, donde Diogo se sentía incómodo, pero gradualmente pasaron a tabernas más simples, donde podían conversar sin el peso del lujo opresivo. Las conversaciones se volvieron más profundas. Isabel contó de la presión de gestionar una empresa con 3.000 empleados, de las expectativas imposibles de los consejeros que la veían como una niña jugando a ser directora. Diogo contó de los sacrificios para mantener abierto el taller, del miedo constante de decepcionar al padre, de los sueños que parecían cada vez más distantes. Pero también hablaban de cosas simples, de las películas preferidas, de los libros que amaban, de los lugares donde querían viajar. Isabel descubrió que Diogo leía poesía, que soñaba visitar el Museo Ferrari en Maranello, que tocaba malamente la guitarra. Diogo descubrió que Isabel amaba cocinar, que coleccionaba vinilos antiguos, que de niña quería ser veterinaria. Los límites entre lo profesional y lo personal se disolvían cada vez más. En una noche de noviembre, después de una cena particularmente larga en una pequeña taberna en el barrio de las Artes, Isabel propuso acompañar a Diogo hasta su casa. Él vivía en un apartamento humilde en las afueras, ella en un ático lujoso con vista al río, pero él aceptó. Cuando el BMW paró frente al edificio descascarado donde él vivía, hubo un momento de silencio incómodo y denso. Diogo sabía que debía bajar, pero ninguno de los dos se movía. El aire estaba cargado de cosas no dichas. Fue Isabel quien habló primero. Confesó que las consultas eran muchas veces excusas, que llamaba a Diogo porque necesitaba ver a alguien real en un mundo lleno de máscaras, que estaba cansada de hombres que la cortejaban por el dinero y que la compañía de él era la única cosa genuina y pura en su vida. Diogo escuchó con el corazón latiendo fuerte. Entonces dijo la verdad que ambos conocían, pero nadie había pronunciado. Estaba enamorándose de ella, pero tenía miedo. Miedo de que sus mundos fueran demasiado diferentes. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que lo que sentía estuviese destinado a romperse contra la dura realidad. Isabel lo miró con ojos que brillaban bajo la luz tenue de los postes. Dijo que ella también tenía miedo, pero que el miedo nunca fue una buena razón para no intentar, que el dinero no significaba nada si no tenía a alguien con quien compartir, que Diogo le había mostrado una forma diferente de ver el mundo y ella no quería perder eso. Aquella noche se besaron por primera vez en el auto estacionado frente a un edificio anónimo. No fue un beso de película, fue inseguro e imperfecto, pero absolutamente maravilloso. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos sabía cómo llamar, pero ambos querían desesperadamente. Los meses siguientes fueron un equilibrio precario entre dos realidades que luchaban por tocarse. Isabel y Diogo se veían cuando podían, encajando momentos robados entre reuniones de consejo y turnos en el taller. Ella aprendió a no importarle si él llegaba con las manos sucias de aceite. Él aprendió a no sentirse inadecuado cuando ella hablaba de adquisiciones millonarias. Pero el mundo externo era mucho menos comprensivo. Los tabloides descubrieron la relación y enloquecieron. La heredera multimillonaria y el mecánico de las afueras se volvieron la historia del año. Las fotos robadas los mostraban juntos en momentos cotidianos, ella esperándolo fuera del taller, él acompañándola en eventos empresariales con un traje alquilado. Los comentarios fueron brutales y crueles. Muchos lo definían como un aprovechador, un cazafortunas que había seducido a una mujer rica. Otros se burlaban de ella por rebajarse a salir con un simple obrero. Los amigos de ella sugerían que estaba pasando por una crisis, que Diogo era solo una rebelión contra su estatus.
Los clientes de él se burlaban, preguntando si ahora solo arreglaba Ferraris. La presión se volvió insoportable. El Consejo de Administración de Moreno Industries expresó preocupación por la imagen empresarial. La madre de Isabel, una mujer aristocrática que nunca había aprobado nada, amenazó con reescribir el testamento del padre si ella no ponía fin a aquella farsa. Diogo sentía el peso crecer cada día. No quería ser la razón por la cual Isabel perdiera todo por lo que su padre había trabajado. No quería ser el error del cual algún día ella se arrepintiera. Entonces tomó una decisión que le partió el corazón en 1000 pedazos. Le dijo a ella que debían separarse. Isabel escuchó en silencio en una tarde lluviosa de marzo, sentados en el auto de ella, estacionado frente al taller. Cuando él terminó de hablar, con la voz quebrada y los ojos rojos, ella se quedó en silencio por largos minutos. Después dijo algo que Diogo no esperaba. Contó cómo el padre, antes de morir, le había hecho prometer una cosa. No era sacar la empresa adelante, ni mantener alto el nombre Moreno. Le había hecho prometer ser feliz, porque él había sacrificado demasiado a la carrera y se arrepentía de cada momento no vivido. Le había dicho que todo el dinero del mundo no vale una hora de verdadera alegría. Isabel iba a decir más cuando el teléfono de Diogo sonó. Era la residencia. El padre había tenido otro derrame cerebral. Era grave. Él debía ir inmediatamente. Aquella noche infernal, Diogo se quedó al lado de la cabecera de Antonio, sosteniendo su mano mientras las máquinas zumbaban monótonamente. Isabel llegó una hora después, aún vestida de gala de un evento empresarial. Se sentó del otro lado de la cama y se quedó allí la noche entera sin decir una palabra, simplemente presente, firme como una roca. Antonio sobrevivió, pero los médicos fueron claros. El próximo derrame sería el último. Necesitaba cuidados más intensivos, una estructura mejor, tratamientos experimentales, costos que Diogo no podía permitirse ni remotamente. Fue entonces que Isabel hizo algo que Diogo nunca olvidaría. Sin pedir permiso, sin hacer drama, organizó la transferencia de Antonio a la mejor clínica de neurorehabilitación del puerto. Pagó todo por adelantado por un año entero. Cuando Diogo protestó, ella simplemente dijo que lo hacía por Antonio, no por él, porque todo padre merece tener los mejores cuidados. Pero Diogo entendió lo que hacía por los dos, y en aquel gesto vio no caridad, sino amor en su forma más pura y desinteresada. 6 meses después, en una mañana de septiembre idéntica a la del primer encuentro, Isabel entró en el taller Rodríguez e Hijos, pero esta vez no había ningún Ferrari quebrado sobre la grúa. Solo estaba ella de jeans y blusa simple, el cabello suelto sobre los hombros. Diogo trabajaba en el motor de un viejo Peugeot 206, las manos hundidas en el aceite como siempre. Cuando la vio, se limpió rápidamente las manos y fue hasta ella. Pero algo en la expresión de ella lo detuvo. Isabel parecía nerviosa, cosa rarísima en ella. Jugueteaba con algo en el bolsillo, evitaba la mirada de él. Diogo sintió una ola de miedo. Iba a decir que se había acabado, que el consejo había vencido, que su madre tenía razón. En su lugar, Isabel comenzó a hablar con la voz temblorosa. Contó cómo el último año había sido el más difícil, pero también el más real de su vida. Cómo Diogo le había enseñado que el valor de una persona no se mide en euros, sino en autenticidad. Como cada momento con él valía más que todas las reuniones de consejo del mundo, cómo se había enamorado, no a pesar de sus diferencias, sino tal vez justamente por causa de ellas. Entonces dijo algo que hizo que su voz se quebrara. Dijo que la sociedad continuaba preguntando cuándo Diogo iba a pedirla en matrimonio, esperando que él diera el gran paso, como manda la tradición. Pero ella no quería seguir tradiciones. Quería escribir su propia historia, y así, ante los ojos incrédulos de Diogo, Isabel Moreno se arrodilló en el suelo sucio de aceite del taller. Sacó del bolsillo un anillo simple,
sin diamantes ni adornos, solo una alianza de oro con una frase grabada: el verdadero valor. Con voz firme, pero llena de emoción incontenible, preguntó a Diogo Rodríguez si él quería casarse con ella. No porque ella necesitara a alguien para gestionar la fortuna, no porque él necesitara el dinero de ella, sino porque habían encontrado algo raro, una conexión que trascendía la cuenta bancaria. Diogo la miró fijamente, las lágrimas escurriendo por su rostro, dejando rastros limpios en la piel sucia. Debía haber dicho algo romántico, poético. En su lugar, solo consiguió balbucear un sí, después otro. Después la levantó y la besó, mientras las lágrimas de ambos se mezclaban. Se casaron 3 meses después en una pequeña iglesia de aldea cerca de Matosinhos, donde Antonio pudo participar en su silla de ruedas. No fue la boda que se esperaría de una multimillonaria. Fue íntima, con pocos invitados, más obreros del taller que directores empresariales. Mas la verdadera sorpresa llegó durante el banquete. Isabel anunció que ella y Diogo estaban fundando juntos algo nuevo, un centro de formación para jóvenes mecánicos, donde chicos sin recursos podían aprender el oficio gratuitamente. Se llamaría Centro Técnico Antonio Rodríguez. El taller quedó abierto, pero ahora Diogo tenía ayuda, jóvenes aprendices que él formaba con la misma dedicación con que el padre lo había formado a él. Y cuando no estaba en el taller, trabajaba con Isabel en proyectos que combinaban la competencia técnica de él con los recursos inagotables de ella. La madre de Isabel finalmente aceptó el matrimonio, especialmente cuando vio cuánto había cambiado su hija. Estaba más feliz, más presente, más humana. El consejo de administración paró de protestar cuando vieron que Isabel se convertía en una líder mejor, más conectada con la realidad, menos prisionera de su torre de marfil. 2 años después, tuvieron una hija que llamaron Julia en homenaje a la madre de Diogo. Antonio la sostuvo en los brazos con el brazo bueno, las lágrimas de alegría escurriendo en el rostro, y Diogo comprendió que el círculo se había cerrado. Continuaron viviendo entre 2 mundos, ella en el ático con vista al río, él en el taller que olía a aceite y sueños. Pero el verdadero milagro era que habían construido un tercer mundo completamente de ellos, donde el dinero no definía el valor y el amor no conocía la clase social. Años después, cuando los periodistas preguntaban a Isabel el secreto de su matrimonio imposible, ella sonreía y respondía siempre la misma cosa. El verdadero lujo no es tener un Ferrari, decía, sino encontrar a alguien capaz de arreglar el motor quebrado de tu corazón. Y cada vez que decía eso, miraba a Diogo con aquellos mismos ojos verdes que lo habían visto por primera vez en un taller de las afueras, reconociendo en un hombre con las manos sucias de aceite algo que ningún diamante podría comprar: autenticidad pura. Si esta historia te hizo creer que el amor verdadero no conoce diferencias, deja un pequeño corazón aquí abajo para hacérmelo saber. Y si tú realmente quieres apoyar historias como esta, que hablan de personas reales, con corazones reales en un mundo que muchas veces olvida lo que importa de verdad, puedes dejar un pequeño muchas gracias de corazón a través de la función supergracias aquí abajo. Cada gesto cuenta igual que las manos de Diogo cuando arreglaban aquel motor sin esperar nada a cambio, porque tú elegiste quedarte hasta el final, y eso te hace tan especial como los protagonistas de esta historia.